Estás escuchando un podcast sobre LGTBI, una iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Orihuela, realizado por Emilio J. Martínez Salazar. Hola, ¿qué tal? Saludos a la gente que escucha este podcast con motivo del Día del Orgullo, este 28 de junio de 2021. Un podcast de celebración, de reflexión, de reivindicación y sobre todo de mucho orgullo. Y vamos ya con la presentación de contenidos dividido en 3 capítulos. En el número 1, futbolistas con pocas pelotas, nos preguntaremos por qué los hombres todavía no se atreven a salir del armario, con casos contrarios, el de las mujeres. Uno en concreto va a estar con nosotros, el de Claudia Vallejos, que es entrenadora y también profesional futbolista del Rojales. Nos va a contar su experiencia y por supuesto no podía faltar la del Orihuela Deportiva, un club de aquí, de la ciudad, que ha salido del armario en cuanto a la promoción del colectivo LGTBI, que se puede seguir viendo porque es una iniciativa del 2019 en sus camisetas, las de sus porteros. ¿Quieren saber más? Bueno, pues vamos a escuchar hoy también a Ezequiel Galindo. En el capítulo 2 nos vamos a preguntar cómo es ser del colectivo LGTBI en la Vega Baja, con 2 casos concretos de 2 personas que representan generaciones muy diferentes. La de Juan López, el presidente de la asociación Atrévete Orihuela, la primera LGTBI de la ciudad, y el de Dolores Sánchez, la presidenta de Albatera Sin Armarios, una de las primeras constituidas en la Vega Baja. Y acabaremos el podcast con el capítulo número 3, referentes LGTBI. Por un lado, con la madrileña Miriam Bravo, comunicadora, nos hablará de cómo salir del armario emocional. Y por otro lado, con Agustín Gómez Cascales, ya lo saben, el que fuera primer pregonero del primer orgullo de Orihuela, nos va a contar su lado más íntimo. Todo ello aderezado con las poesías de la poeta alicantina Isla Vela. Así que, ¿comenzamos? Capítulo 1. Futbolistas con pocas pelotas. Lo que duele no es ser homosexual, sino que lo echen en cara como si fuera una peste. Chabela Vargas. Llegados a este punto de este podcast dedicado al mundo del fútbol LGTBI, debemos de confesar lo siguiente, y es que hemos tratado de buscar, hemos de hecho logrado el contacto y hablar con varios futbolistas hombres declarados abiertamente gays, pero en el último momento pues se han caído. Se nota que todavía falta mucho por hacer en este terreno, nunca mejor dicho. Y es que frente a los hombres, frente a ese tabú que todavía existe en el mundo del fútbol, son los casos contados los que han salido del armario. Nos encontramos en el otro lado de la balanza a las mujeres que con total normalidad, demostrando una madurez y una situación que nada tiene que ver con los hombres, pues sí que podemos encontrar, y de hecho vamos a hablar con uno de estos casos. Ella es Claudia Vallejos, ya nos escucha. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a presentarte un poquito porque tienes 22 años, nacida aquí en la Vega Baja, en Los Montesinos, entrenadora de las niñas del Rojales. También juegas en el medio centro de la primera regional de Rojales. Y en tu caso, abiertamente lesbiana. Exacto. Y es que esto, si se lo dijéramos a un futbolista hombre, claro, ya supondría una incomodidad, de decir, hombre, a ver, tal, no sé qué, no sé si ves esa comparativa y claro, qué diferentes son las dos situaciones, ¿no? Sí, claro, ya lo estás viendo con la dificultad que
que te ha supuesto encontrar algún caso para comentar el tema. Claro, y que sirva esta entrevista para normalizar lo que debería ser normal desde el principio, y por eso queremos conocer tu situación. Tú empezaste a jugar bien pronto, con 5 añitos, eso sí, con los chicos te tocó, ¿no? Sí, claro. En ese entonces no estaba la cosa como ahora y tenía que jugar con chicos sí o sí. Era la única chica prácticamente de la liga, o sea que sí. Uh-huh. Y se ve que te gustó pronto el fútbol, ¿no? Sí, yo creo que nací con un balón ya. Sí, Y... más que incluso a mis hermanos, sí. Más que incluso a tus hermanos. Sí. Uh-huh. Y luego fuiste creciendo como futbolista. ¿Y cuándo saltas al fútbol femenino? Pues yo estuve realmente, no dejé ningún año de jugar, estuve con los chicos y con el mismo grupo de amigos hasta más o menos los 13 años, que fue cuando contactaron conmigo y bueno, me enteré de que había, porque yo lo desconocía totalmente, desconocía un poco el tema del fútbol femenino y me enteré de que había un equipo en Torrevieja aquí al lado. Entonces, con una compañera que era de aquí del pueblo, mayor que yo, mucho mayor, pues vi ahí una salida para poder jugar con chicas. Uh-huh. De los 5 a los 13 años, esa diferencia en la que estuviste con los chicos, ¿algún episodio homófobo, algún comentario sin mala intención a lo mejor, pero que puede llegar a ser hiriente de tus compañeros, de las gradas, porque tú eras chica jugando con chicos, por ejemplo? Pues homófobo no, porque hombre, a esa altura aún no, abiertamente no, porque tampoco eres plenamente consciente, tampoco claro. Las cosas estaban como ahora, o sea, con este nivel de, vamos a ver, con este nivel de libertad, ¿no? Sí, que tenemos, pues tampoco te daba pie a ello, pero machistas tampoco, por parte de mis compañeros y eso no, porque como hemos sido compañeros desde prácticamente hemos nacido juntos, claro. Pues siempre me han tratado con muchísimo respeto. Yo he sido muy valorada, o sea, aquí en mi pueblo nadie nunca me ha tratado de esa forma, pero sí que es verdad que bueno, cuando juegas contra otros equipos de chicos siempre está buah, mira, hay una chica, te miran con cara, no hacen comentarios y eso siempre estaba. Claro, es que en vuestro caso, ahora mismo estás reflexionando, podéis llegar a sufrir episodios de homofobia, que ahora ya avanzamos que en tu caso, por suerte, no, y a su vez de machismo, por esa Exacto. condición de ser mujer en esta sociedad que es lo que tenemos. Y como decíamos, te lo preguntaba antes, fuera de micro, no hay que lamentar episodio homófobo desde entonces, sigue siendo muy joven, pero has jugado ya muchos años al fútbol femenino, ni de comentarios de ningún tipo, nada, ¿no? Pues por mi parte no, por el tema que ya digo, cuando yo jugaba aquí, la gente siempre me ha respetado mucho aquí en mi pueblo y o sea, han sido más siempre comentarios machistas y hoy en día también siguen estando, pero como el mundo, por ejemplo, del fútbol femenino está así es un ambiente tan, no sé, inclusivo, pues cuando vas a un campo es que ni se te pasa por la cabeza que puedas recibir ese tipo de insultos, la verdad, no, se tiene muy asumido eso. Claro, No es el problema. Y es que es increíble que sea tan inclusivo el mundo del fútbol femenino, insisto, y tan cerrado el mundo del fútbol masculino. Eso yo lo achacaba a la madurez intrínseca de las mujeres, que bueno, esto a lo mejor muchos hombres se meten conmigo, pero es que es así. ¿Es fruto de la madurez o sí, claro, a qué lo achacas tú? La mentalidad. La mentalidad, pero es que hay tanta diferencia a años luz. También, sí. No sé, vivimos las cosas y somos más, generalizando, yo diría que somos más abiertas a todo esto. Claro, porque quizás ayude, y eso también lo hemos hablado antes, fuera de micrófono, que en vuestro caso, el del fútbol femenino, me refiero, una parte importante sois lesbianas, algo que yo pensaba que era más bien un tópico o se tiende a decir, y es así, y eso hace que se ayude, que arriméis el hombro entre vosotras. Sí, claro, a ver, el problema de esto, de lo que lo ha hecho un tópico, es la forma en la que la gente se refiere a esto, o sea... amiga.
con el tono de desprecio, tipo, es que en el fútbol femenino todas son lesbianas, es que yo no voy a llevar a mi hija a jugar al fútbol porque se me hace lesbiana. Entonces, de ahí el tópico. Sí que es verdad que yo, desde que estoy en un equipo, o sea, en todos los equipos femeninos en los que he estado, muchas son lesbianas y todas abiertamente, o sea, nadie lo esconde, nadie lo toma como un tabú, es totalmente normal, pero totalmente, ¿eh? Es algo que, y a mí, en parte, lo que me hace estar tan cómoda y tener todo mi círculo realmente de amistades en el fútbol femenino. Claro, esto es importante, esa zona de confort, ¿no? Que es de Exacto, lo que... es como una burbuja. Claro, de lo que se lamentan los hombres en esta comparativa que ahora estamos haciendo, de que obviamente muchísimos de los jugadores, ya sea profesionales, amateur, son gays, pero nadie se atreve por esa hostilidad que hay o que creen que puede haber y que sin duda hace que te hagamos la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el fútbol español en general, no solo hablo de la Vega Baja, está preparado para que también los hombres puedan salir del armario o todavía queda mucho tiempo? Que va, no lo creo y tampoco creo que esté cerca eso, porque nada más mirando lo que les molesta o les choca a los hombres, el simple hecho de ver a una mujer jugar al fútbol, como para encima que hayan hombres gays, o sea, yo creo que les estallaría la cabeza a más de uno. Es que no lo veo porque aún lo veo muy lejos, Bueno, ahora que hablas de ver, recordamos, estamos charlando con Claudia Vallejos, que ella es entrenadora del Rojales, de las niñas, también jugadora de Primera Regional de este conjunto. Hablamos de ver y, de hecho, el fútbol femenino ha ganado muchísima visibilidad en los últimos años. Mira que imagino que llevaríais tiempo lamentando, es decir, hombre, es que no hay forma ni siquiera de ver un partido de fútbol femenino, sí. Hay auténticas cracks, no se sabe nadie sus nombres, etcétera, etcétera. Y quizás estoy pecando demasiado optimismo, pero parece ser que quizás desde el 2019, que haya sido un poco el punto y aparte, la cosa haya mejorado mucho, ¿no?, para vosotras. Sí, completamente, pero muchísimo. Ya te digo, yo cuando entré al fútbol femenino, al Torrevieja, apenas conocía nada, o sea, yo no sabía ni quiénes eran las jugadoras de la selección española, ni del Fútbol Club Barcelona, o sea, no tenía ni idea. Y fue poco a poco esos años en los que, por ejemplo, una jugadora del Barça hizo un campus ahí en Torrevieja, la pude conocer. Fue ahí cuando empezó poco a poco a darse más visibilidad, pero en ese entonces, aún así, España creo que jugó su primer mundial, que creo que fue el de Canadá, y se empezó un poco a poner en el mapa, pero no ha sido hasta hace, yo qué sé, no sé, 5 o 6 años, a lo mejor es mucho, pero cuando por fin, sobre todo con la entrada del fútbol femenino en las televisiones, gracias a Gol Televisión, que yo me acuerdo que cuando lo vi en la tele, o sea, que iban a televisar el fútbol femenino, fue para mí algo increíble. Entonces sí, optimismo hay, porque si vemos lo que ha avanzado el fútbol femenino estos últimos años, pues esperanza hay. Simplemente hay que esperar, porque todo va lento. Hay que esperar, eso era un poquito la siguiente pregunta, si igual que si hay que esperar mucho para que el fútbol masculino salga del armario, ya, con tu risa inicial ya lo has dicho todo, en este caso para que el fútbol femenino se iguale al masculino en todo, esto significa en todo, en que chicos y chicas lleven la camiseta de sus ídolos mujeres y sobre todo el salario, que es abismal, y no solo nos referimos a los patrocinios, es que por ganar la misma copa, mejor dicho, sí, claro. El premio es muy diferente. Pues si antes estaba optimista, ahora lo mismo no, porque es algo que me cuesta mucho pensar que algún día pueda ser así, porque simplemente con los espectadores del fútbol, que son los que realmente tienen que moverlo todo,
si no les interesa el fútbol femenino y no ponen su granito de arena para ver fútbol femenino, no puede crecer. Claro. Y al final es algo que es lo que necesita el fútbol, que es visibilidad. Y claro, yo hoy en día sigo veo un vídeo de fútbol femenino en cualquier red social, me meto en los comentarios y son los mismos comentarios que hace 6 años cuando me metía. Son iguales. Entonces, ahí sí que hay homofobia, ¿no? Quieres decir. Sí, homofobia, machismo, hay de todo. Entonces, claro, se excusan también en decir que las mujeres no mueven lo que mueven los futbolistas, pero al igual que los futbolistas no movían lo mismo hace 10 años que ahora, las mujeres también podrían hacerlo, pero bueno. Bueno, quizás nos salgamos un poquito del tema principal, pero puede ser que también, o al menos ahora has hablado más últimamente, de que el fútbol en general, y cuando se dice en general, por desgracia, se refiere al masculino, porque en esta sociedad estamos, tiene menos interés para los espectadores. Hablaba de que ahora los partidos de la selección reúnen a menos audiencia, de que cada vez las canteras cuesta más de completar, etcétera, etcétera. ¿Tú también notas eso? Que a la vez que el fútbol femenino va a un aumento, el fútbol en general va perdiendo interés. Pues, a ver, me he dado cuenta sobre todo, no sé si es por el tema de que la selección española está como está, sí, pero sí que noto que se ha perdido cierto interés por el fútbol en general en España, ya que, por ejemplo, los niveles de equipos como el Barça y el Madrid estos últimos 2-3 años han bajado un poco. Sí que es verdad que veo así un poco de desilusión. Al igual que este año he visto, por ejemplo, muchísimo apoyo al fútbol femenino, porque el Barça ha ganado, o sea, es el primer equipo español en ganar una Champions femenina. Uh-huh. Entonces, eso, la verdad que a espectadores del fútbol en general les ha llamado mucho la atención, y lo que a mí me gusta principalmente del fútbol femenino es que ha dado igual que haya sido el Barça, que tanto fans del Atlético de Madrid, del Madrid Club de Fútbol, de cualquier equipo lo han celebrado, porque es algo pues que se celebra como una victoria del fútbol femenino. Claro. Y hablando del fútbol femenino, cuéntanos cuáles son tus referentes, si puede ser en clave más local, nacional, y en clave más internacional, mujeres futbolistas, de esas que todavía nos cuesta a muchos poner en el mapa, ponerles incluso cara. ¿De quiénes se trata? Bueno, referentes en general, a mí siempre me ha gustado mucho una futbolista de las más conocidas. Ahora ya está no sé aún si creo que no se ha retirado, pero estará cerca, Verónica Boquete. Uh-huh. que bueno, son las que más renombre tienen, porque prácticamente fue de las primeras jugadoras a las que yo conocí cuando empecé en el fútbol femenino, sí. Y ahora sí que es verdad es que prácticamente en la Liga Española hay muchísimas jugadoras de muchísimo nivel en las que puedes fijarte. Pero sí, yo siempre tengo ahí de referencia a Vero Boquete porque ha sido prácticamente un símbolo, ¿no?, del fútbol femenino español. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y alguno más? Sí, en el caso a ver, ya no referente como futbolista, la forma de jugar, sino referente como activista LGTBI y demás, sí que es verdad que está ahí Megan Rapinoe, que es la premio de Best de 2019 y jugadora de la selección estadounidense, uh-huh. Que, bueno, abiertamente homosexual y activista completamente por los derechos de la comunidad. Y aquí en España, Mapi León, que es la que más se mueve en estos casos en redes sociales y en la prensa y tal, que habla, es la que más abiertamente habla del tema. Claro, eso nos lleva también a otra pregunta antes de ir acabando. Hablar abiertamente de tu sexualidad, en el caso de los heteros, pues como que digamos que no hace falta, ¿no? Se sobreentiende. En el caso de sobre todo de las mujeres futbolistas, parece que incluso a veces, me da a mí la sensación, y quiero que me corrijas, por supuesto, si me equivoco, que como que se os exige, ¿no? De hecho, decir, venga, a visibilizar vuestra sexualidad, hacerlo público en todos lados. ¿No es un poco en ese sentido también contradictorio? Porque claro, no deja de ser algo
pues muy personal, ¿no? Y frente a eso está la necesidad de salir del armario para normalizar. Por eso digo, son dos aguas que a mí me cuesta a veces nadar en ellas. ¿Tú cómo lo llevas? Exacto, es un poco raro, porque sí que es verdad que a las mujeres se les hace muchas veces esa pregunta de ¿tienen novia? O a muchas futbolistas en ruedas de prensa le han estado insistiendo y al final han acabado saliendo del armario diciendo que estaban con una compañera de equipo y tal, como el caso de, creo que eran 2 jugadoras de la selección inglesa, que al final tuvieron que decirlo y dicen que se quitaron un peso de encima y que al final pueden vivirlo con total libertad, pero que les estaban sintiendo un acoso continuo de la prensa por querer saber con quién se acostaban. Claro. Eso no pasa con los chicos, obviamente es impensable, porque tampoco se paran a preguntarse si un chico puede estar con otro en el fútbol. Claro. No está esa pregunta. Es que volvemos un poco al machismo, ¿no? Que está tamizado en todo esto también. ¿Y en tu caso personal, cómo lo llevas? Pues muy bien, la verdad es que por experiencia propia, muy bien. Estoy en un club y en un ambiente muy bueno, de respeto, sobre todo de respeto y de libertad. Uh-huh. O sea, en mi caso familiarmente, o sea, desde pequeña siempre se me ha tratado así, y con mis amistades igual, así que por mi parte yo no tengo quejas. No. Tu familia te ha respaldado, entiendo. Sí, exacto. Es que eso es fundamental, ¿no? Sí, porque si no, yo creo que ni siquiera me hubieran dejado entrar al fútbol. Claro, y eso nos lleva a la última pregunta. Eres la entrenadora de las niñas del Rojales de 11 a 13 años y chicas cuyos padres pues deciden apuntar a lo mejor por primera vez o que van siguiendo una trayectoria como en tu caso, pero te has encontrado a lo mejor con alguna reticencia de los padres en este sentido que estamos hablando hoy del LGTBI o también existe la normalidad con las más pequeñas. Bueno, en este caso tampoco es que, o sea, no tengo mucha cuenta de cómo llevan los padres esos temas, los padres de nuestras jugadoras. Sí que es verdad que hubo el caso de una chica que se quería apuntar y la madre prefirió apuntarla a tenis. ¿Pero no por algo en particular? Creemos que sí, pero claro, todas estas especulaciones, pero sí que es verdad que siempre está el prejuicio ese de, oye, es que no voy a apuntar a mi hija a fútbol porque se hace lesbiana. No, tu hija no se hace lesbiana, tu hija lo mismo ya es lesbiana. Claro. No se va a hacer lesbiana porque entre a jugar a un equipo con chicas, no. Pero bueno, son casos aislados, como se suele decir en política, ¿no? Sí, exacto. Sí. Yo creo que el principal problema de todo esto es el machismo. Sin machismo se verían todos los temas con mucha más libertad y respeto, seguro. Pues Claudia, si te parece, vamos a acabar. Me gustaría porque para nosotros eres, para este podcast, un referente, ¿no? De lo que se tiene que hacer, de la línea que hay que seguir para la normalización, como es tu caso como futbolista y entrenadora, que acabemos con un mensaje a todos esos oyentes, chicos, chicas que nos están escuchando, que seguramente muchos son jóvenes, que tienen a lo mejor esos 11, 13 años o incluso menos. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías para ese camino que tú has seguido, ellos también lo puedan seguir, ellos y ellas? Bueno, pues para el tema de las niñas o chicas más mayores que bueno, se encuentren en la situación, sobre todo que busquen apoyo en aquellos que piensen que les van a poder ayudar, sobre todo en su familia. Si tienen el apoyo de su familia, prácticamente todo lo demás viene solo. Uh-huh. Y que no tengan miedo, simplemente, o sea, de expresarse, de vivir con total libertad, porque es lo más normal del mundo y somos las primeras que tenemos que normalizarlo. Y en el caso de los chicos, pues lo mismo, es más difícil, porque es verdad que el ambiente no es el mismo y bueno, hay muchas mentalidades dentro de los equipos masculinos diversas y puede ser más difícil, pero bueno, mi consejo sigue siendo el mismo, que es que intenten ser lo más libres posibles y que no se escondan, porque en sus manos
está la normalización de la homosexualidad en el fútbol masculino. Nosotras no podemos hacerlo. Tienen que dar el paso ellos. Claro. Vosotras no podéis hacerlo más, que ya estáis haciendo... Exacto. O sea, ya nuestra parte ya está bastante rodada. Los deberes ya están hechos. Sí, falta que den el paso. También estaría bien que dieran el paso iconos futbolistas que sí. con nombre más famosos. Pero bueno, como ese tema está bastante más complicado, pues hay que empezar por abajo. Incluso hasta el miedo de perder contratos publicitarios o simplemente la ficha del club, es decir, perder su sueldo directamente. Esta es la situación. Para los que digan que todavía que ya se ha hecho mucho para el colectivo LGTBI, pues que piensen en ese miedo y seguro que se darán cuenta de que queda muchísimo. Así que sirva... Se preguntan mucho si merece la pena morir por la causa. Nosotras morimos todos los años por la causa, pero ellos aún siguen teniendo miedo de perder unos miles de euros por su propia libertad. Pero bueno. Eso es. Pues bonita y necesaria reflexión la que pone el broche a esta entrevista. Muchísimas gracias, Claudia Vallejos. Te seguiremos los pasos y esperando que todo vaya tan bien como hasta ahora. Un fuerte abrazo. Que vaya bien. Muchas gracias. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, como una nube en la luz. Si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. Luis Cernuda. Y como venimos contando en este podcast, son escasos los ejemplos de esa salida del armario de futbolistas hombres en la actualidad o en los últimos años. De esto podemos hablar con ejemplos de lo contrario, de cómo un club modesto de Orihuela, que está dando de qué hablar en sus solo 5 años de historia, pues ha puesto la visibilidad LGTBI en el mapa nacional, y es que desde hace un par de años sus porteros portan la bandera LGTBI en la camiseta y otra serie de iniciativas que queremos conocer con uno de sus representantes. Estamos hablando de Ezequiel Galindo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la Orihuela Deportiva, que saltaba la noticia nacional, como decíamos, por esa iniciativa que claro, que también significaba lo mucho que falta por hacer en el fútbol, en un terreno en el que la homofobia pues parece que está abonada cada domingo, cada fin de semana. Vosotros presentasteis una camiseta, creo que fue eso, en septiembre de 2019. ¿Cómo fue un poquito la idea? Cuéntanos. Pues a ver, desde la fundación del club, el club ha estado muy concienciado de que existen muchísimos prejuicios y muchos problemas en el fútbol que lleva arrastrando con respecto al machismo, al racismo, a la homofobia, y considerábamos que
claro, consideramos un proyecto de fútbol que no necesariamente tiene que ser así, sino la parte buena del fútbol, que tiene mucha, y una de las primeras propuestas que se hizo desde el club era visibilizar de manera anecdótica la lucha LGTBI con el brazalete de capitán en los partidos, en los encuentros. Sí. Durante los años eso dentro de la propia plantilla ha ido calando, y en esta fecha que comentas los capitanes propusieron que se podía llevar la camiseta con la bandera arcoíris y darle un poquito más de visibilidad. Nosotros en ese momento nos pusimos en contacto con un colectivo LGTBI que estaba empezando en Orihuela, que es Atrévete, y le propusimos darle un espacio publicitario en la camiseta de patrocinio a cambio de tener alguna charla para la plantilla y para la masa social y para los socios y socias, y generar un poco esa sinergia para visibilizar esa lucha que ellos estaban empezando. Uh-huh. Y a raíz de todo esto no os habéis quedado aquí, y me comentabas también fuera de micrófono la importancia de concienciar a la plantilla con una serie de charlas, también de concienciar, imagino, a los aficionados, y que eso como una especie de virus, ahora que hablamos tanto de virus, se contagia al resto del fútbol popular, ¿no? Sí, por así decirlo, primero tenemos que concienciarnos nosotros como socios y socias, y a la masa social de simpatizantes, que es algo que ya hemos empezado a trabajar con charlas también dentro de un marco europeo, de una asociación que lucha contra toda discriminación, que es FARE, que organiza ese tipo de charlas, y las pudimos englobar dentro de un marco más internacional. Y bueno, pues la pretensión un poco es que una vez que ya dentro de lo que es la institución del club ya esas bases están asentadas, ya poder transmitirlas dentro de nuestras posibilidades también a la plantilla y al cuerpo técnico, sobre todo a nuestro fútbol base, que son chavales de 16 años y que que es donde realmente se está haciendo una labor social efectiva con respecto a este tema, y bueno, y muchos otros. Uh-huh. Y durante estos 5 años, como Club Popular, ¿algún episodio homófobo en este sentido? Imagino que es estadísticamente probable, ¿no?, que hayáis sufrido, ¿no? Sí, pues sí, hemos tenido algún episodio dentro de nuestra propia plantilla, y se ha intentado solventar, primero a través de concienciación, y cuando no ha sido posible, pues separando a las personas que no están en sintonía con los valores del club, pasarla de la plantilla. Y bueno, y también luego pues con algún tipo de colaborador, pues también, o sea, si consideramos que esa persona que está defendiendo, o está representando al club no representa los valores del club, pues lo mejor es evitar ese tipo de contradicciones y invitarles a que dejen de participar del proyecto. Madre mía, si en el fútbol profesional el que copa mediáticamente las portadas se hiciera lo mismo, otro gallo cantaría, ¿no? Porque no dejan de ser referentes para nuestros chavales y chavalas, y lo que ellos digan o hacen, pues podría servir de ejemplo, pero es que de momento brilla por su ausencia, ¿no? O al menos en la lucha a favor del colectivo LGTBI. Sí, bueno, justo estos días estamos teniendo un ejemplo con Neuer, que lleva portero alemán. Años, sí, el portero de la selección alemana, que lleva varios años visibilizando la lucha LGTBI, y ha tenido a bien pues lucir el brazalete de capitán en la Eurocopa con la bandera arcoíris. Sí. Bueno, pues se ha montado un revuelo con la UEFA que lo ha considerado un elemento político sin serlo, pero a la vez ellos han llevado la bandera arcoíris dentro de sus redes sociales, con lo cual
Pues sí, se está empezando a visibilizar, porque la lucha LGTBI se está empezando, o sea, lo que son los derechos LGTBI se están empezando a normalizar dentro de la sociedad ya gracias al cielo, pero estamos viendo, o sea, están entrando este tipo de organismos como es la UEFA, está entrando en contradicción constantemente. O sea, ha pasado con el partido de Hungría-Alemania, bueno, sí. Alemania-Hungría, que han prohibido la iluminación del campo de fútbol por considerarlo, en el que se iba a disputar el encuentro, por considerarlo un acto político, cuando ellos recogen que el lucir, o sea, defender la lucha LGTBI no es algo político, es de derechos. Entonces, pero bueno, como Hungría es un país que tiene unas leyes homófobas, de hecho recién aprobadas, muy potentes, pues como tienen que intentar quedar bien con todos, porque realmente no llevan eso dentro de su ADN, esa lucha y esos principios dentro de su ADN, sino que se mueven por otro tipo de principios, pues hemos visto un ridículo estrepitoso de la UEFA intentando hacer malabares para encajar su postura dentro de esa neutralidad o esa centralidad. Claro, hablabas de ese quedar bien, y eso nos remitimos a otra pregunta, y es que hemos visto también grandes clubes como por ejemplo el Barça en sus redes sociales convertir su escudo en un escudo LGTBI, como hacen muchas empresas hoy en día durante la semana previa al Día del Orgullo. Y claro, pero a su vez en la cuenta del Barça para los países árabes no lo han hecho. O sea, se ha omitido la bandera LGTBI por el rechazo que hay, o al menos en sus dirigentes, a este colectivo. Y es uno de los pocos clubes. Ha sido felicitado por gente importante, pero ¿cómo lo veis vosotros desde la Orihuela Deportiva estos gestos? Pues, a ver, consideramos que se tiene que ser coherente con el discurso de principio a final, y no puedes tener unos principios para Europa y otros principios para Arabia Saudí. O sea, eso no son principios, al final es una campaña de marketing en la que tienes que, porque la sociedad te empuja, por lo menos la sociedad europea te empuja a que, o te premia, por así decirlo, te premia económicamente o en cuanto a visibilidad o promoción, que luzcas esa bandera, pero luego en países que son homófobos, machistas y otra serie de cosas, pues deciden no hacerlo porque sabes que te va a penalizar. Entonces ahí hay una hipocresía que los espectadores y los consumidores en general, ya más allá del fútbol, tenemos que señalar y perseguir e intentar que eso no ocurra. Bueno, y podemos llevárnoslo a otros campos, o sea, no solo a la homofobia, sino al racismo, con los movimientos antirracistas que se produjeron por el asesinato en Estados Unidos no me acuerdo del nombre era Floyd. Sí. Sí, que al final hubo una ola antirracista bestial, pero porque estaba de moda, por así decirlo. Entonces, pues hay que exigirle como aficionados y como consumidores de ese tipo de empresas unos principios claros, no unos principios que sean volubles y cambiantes en función de lo que le conviene para tener más o menos visibilidad o lo que esté ocurriendo en el mundo en ese momento. Claro, y es que al final estamos hablando de un tema muy serio, porque vosotros conmemoráis el 19 de febrero, el día de la homofobia en el deporte, también por el caso, el tristemente conocido como el de Justin Fasanu, que tras confesar su homosexualidad en el año 90, era un jugador portento, por lo que tenemos entendido, era muy bueno, un gran goleador, pues acabó suicidándose por el escarnio al que fue sometido tras una falsa acusación, y al final quedó en evidencia pues toda la sociedad futbolística, ¿no? Sí, era una persona pobre, negra y homosexual, o sea que entiendo que la persecución en este caso era triple,
y al final dentro de un deporte que no ha trabajado ese tipo de valores y principios, cuando una persona decide dar el paso, pues nos encontramos con que con ese triste desenlace. O sea, es como un precedente muy muy bestial para entender por qué no nos encontramos con casos de futbolistas profesionales en activo que hayan dado el paso para visibilizar su situación y visibilizar un poco la lucha LGTBI y normalizar el hecho de que en un vestuario puedan haber personas homosexuales conviviendo con personas heterosexuales y que no haya ningún tipo de problema por ello. Uh-huh. Y antes de acabar, ¿tú crees que algún día, o es una utopía, veremos en el mundo del fútbol masculino, porque en el femenino es otro cantar, una normalización con respecto a la defensa de estos derechos, de la diversidad, también de la igualdad, en contra del racismo? ¿Crees que es algo que más pronto que tarde o todavía queda mucho? Pues a ver, mi pregunta, o sea, a esa pregunta te diría que depende. En fútbol amateur y en proyectos así más pequeños se está empezando a ver y se está empezando a valorar bastante por los aficionados este tipo de conductas, o sea, porque bueno, de hecho ahora hemos tenido un revuelo con lo que representaba el fútbol, con el tema de la Superliga y demás, en qué se estaba convirtiendo, que es un síntoma de realmente en lo que se ha convertido, que nosotros defendemos que el fútbol no tiene que ser un negocio y todo lo que ello conlleva. O sea, al final la UEFA es una institución que está plagada de corrupción, de escándalos y de sobornos. Y bueno, o sea, este año ha sido con la lucha LGTBI porque ha coincidido en tiempo con el mes del orgullo y Neuer ha decidido lucir el brazalete. Uh-huh. Pero es que el año que viene vamos a tener un melón muy interesante con la FIFA y el Mundial de Qatar, que es un país que viola sistemáticamente los derechos humanos y que hay una cantidad de muertes considerables notificadas, que me gustaría saber las que no han sido notificadas para realizar las obras. Y supongo que cuando llegue el momento la FIFA se pondrá de perfil y a no ser que alguien monte un poco de ruido y los espectadores y los aficionados denunciamos eso, pues instituciones que al final lo que quieren es lucrarse, pues no van a hacer nada por los derechos si no le reportan ningún tipo de beneficio, que es lo que estábamos hablando antes. Claro. Si a la UEFA le es económicamente beneficioso ser pro derechos LGTBI, lo será, porque la base, no nos olvidemos que la base del fútbol profesional es el lucrar, bueno, el lucro, el beneficio económico. En propuestas de fútbol amateur probablemente sí que se encuentre que no hay ningún tipo de interés económico, y entonces esos principios sí que se pueden mantener y se pueden defender con más coherencia. O sea, al final estamos hablando de un tema de coherencia y que no entre los motivos económicos o que al menos no pesen, o sea, no sea lo que más pesa dentro de la balanza. Pues veremos el año que viene con esa papeleta, pero vamos, no hace falta ser muy avispado para imaginar que bueno, que todavía faltará mucho, que salvo sorpresa mayúscula de la FIFA, que es prima hermana de la UEFA y hemos visto cómo se está comportando con este asunto, pues intentará mirar a otro lado, eso sí, en connivencia con todos los equipos o la mayoría de ellos, seguramente. En fin. Bueno, antes, hablando en esta línea, sí, que se me olvidaba que no hace falta irse a la FIFA, que parece como un organismo súper internacional, pero que podemos venirnos a nuestra Federación Española y que en la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí, se ha jugado en Arabia Saudí. O sea, al final los principios priman cuando hay beneficio por ello. Nosotros, o sea, bueno, es una acción que denunciamos y que hubo mucha gente, muchos aficionados que se denunció también por el hecho de quitar, o sea, de llevarte un partido que le pertenece a los aficionados españoles a otro país, pero es que aparte
¿a qué país? O sea, llevártelo a un país que también viola sistemáticamente los derechos humanos. Consideramos que es muy grave. Pues hasta aquí ha llegado la entrevista con Ezequiel Galindo. Recordamos que ha sido uno de los responsables coordinador de la parcela de acción social del Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva, que sorprendió para bien hace un par de años con esa iniciativa de que los porteros llevasen la bandera LGTBI en su camiseta y otra serie de acciones reivindicativas. Así que muchísimas gracias, Ezequiel. A seguir en esta línea, por favor, y volvemos a hablar en un futuro. Gracias. Gracias a ti. Un saludo. De niño solo quise ser futbolista. No me interesaba hacerlo bien en la escuela. En vez de hacer los deberes, cada minuto libre que tenía lo pasaba con un balón. Al final, mereció la pena. Pero incluso ahora aún tengo que pellizcarme cuando salgo a jugar cada semana enfrente de decenas de miles de personas. Sin embargo, hay algo que me aleja de la mayoría de jugadores de la Premier League. Soy gay. Incluso escribirlo en esta carta es un gran paso para mí. Solo mis familiares y un selecto grupo de amigos conocen mi sexualidad. No me siento preparado para compartirlo con mi equipo o mi entrenador. Es duro. Paso la mayor parte de mi vida con estos tipos y cuando salto al terreno de juego somos un equipo. Aún así, algo dentro de mí me impide abrirme con ellos sobre lo que siento. De verdad espero que pronto pueda hacerlo. Sé, desde los 19 años, que soy gay. ¿Cómo es tener que vivir así? Día a día puede ser una absoluta pesadilla y está afectando a mi salud mental cada vez más. Me siento atrapado y temo que decir la verdad sobre quién soy solo empeore las cosas. Aunque mi corazón a menudo me dice que tengo que hacerlo, mi cabeza siempre dice lo mismo. ¿Por qué arriesgarlo todo? Tengo la suerte de ganar un buen sueldo, tengo un buen coche, un armario lleno de ropa de diseño y puedo permitirme comprar todo lo que quiero para mi familia y para mis amigos. Pero una cosa que echo de menos es la compañía. Estoy en una edad en la que me encantaría estar en una relación. Por mi trabajo, el nivel de confianza para tener un compañero a largo plazo tiene que ser extremadamente alto. Por el momento evito las relaciones del todo. Espero poder conocer a alguien pronto en el que pueda confiar lo suficiente. La verdad es que no creo que el fútbol esté aún preparado para que un jugador lo anuncie. El juego tendría que cambiar radicalmente para que pueda sentirme capaz de dar este paso. La Asociación de Futbolistas Profesionales dice que están listos para ayudar a un jugador a anunciarlo. Y han dicho que ofrecerán consejo y apoyo a todo el que lo necesite. La verdad es que están equivocados. Si necesito un terapeuta, puedo ir a reservar una sesión cuando quiera. Lo que tienen que hacer los directivos de fútbol es educar a los aficionados, jugadores, entrenadores, agentes, propietarios, básicamente a todos los involucrados en el deporte. Si diera este paso, me gustaría saber que seré apoyado en cada etapa de mi viaje. Ahora mismo no creo que sea así. Me encantaría no tener que vivir mi vida así, pero la realidad es que hay mucho prejuicio en el fútbol. He escuchado cánticos y comentarios homófobos infinidad de veces de los aficionados hacia nadie en particular. Extrañamente no me molesta durante los partidos, estoy muy concentrado en el juego. Es cuando vuelvo en el avión o el autobús y tengo tiempo cuando me acuerdo. Mi plan es seguir jugando mientras pueda y anunciar mi sexualidad cuando me retire. Fue genial ver el mes pasado a Thomas Vitti levantar la mano y admitir que era gay, pero el hecho de que haya tenido que esperar a su retirada te lo dice todo. Los futbolistas aún tienen demasiado miedo para dar el paso mientras juegan. Durante el último año he recibido apoyo de la Fundación Justin Fasano, en particular para gestionar el peaje que todo esto tiene sobre mi salud mental. Carta anónima del primer futbolista inglés que reveló su homosexualidad en la Premier League. Julio 2020.